A las 7:57 de la mañana activamos las coordenadas del radar de la política para hablar de algo que se viene este domingo, la consulta del pacto histórico que va a escoger al candidato del sector que llevó a Gustavo Petro a ser el actual jefe de Estado. Hay que señalar que los votantes van a recibir el domingo este tarjetón. Son 3 nombres los que van a aparecer, el de Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero, pero solamente hay 2 que se mantienen en firme. Corcho y Cepeda. Recordemos que lo que ha señalado Daniel Quintero es que si continúa en esta consulta, pues puede quedar eventualmente inhabilitado para participar en el mes de marzo en la gran consulta del Frente Amplio que busca escoger el candidato del progresismo. Ahora, ya los 2 nombres que están en esta consulta están cerrando sus campañas. Por ejemplo, esta semana hemos visto a un Iván Cepeda muy activo, ha estado respaldado por las fuerzas de la Unión Patriótica, del Partido Comunista, del Polo Democrático, incluso de varios senadores que actualmente están en el Congreso representando al pacto histórico. Y precisamente Juan David Ríos nos tiene más detalles de lo que ha sucedido en las últimas horas. Hoy nos encontramos con el precandidato presidencial Iván Cepeda, que justamente este domingo sería la votación de la consulta del pacto histórico. Precandidato, gracias por estar aquí en Noticias Caracol y queremos conocer a fondo esas propuestas que usted tiene, por supuesto, para llevar a la presidencia. Usted me hablaba de 3 frentes. Uno, el primero, un frente ético, ¿no? Sí, primero es la revolución ética. Yo considero que la sociedad colombiana tiene una situación de postración moral, luego de tantas décadas de violencia, también de la corrupción que se ha convertido en un fenómeno tan omnipresente. Así que eso y el irrespeto a la vida de los seres humanos, considero yo, debe ser objeto de unas políticas concretas desde el punto de vista de la educación, de la cultura, para precisamente combatir ese estado de postración moral. O sea, dentro del gobierno, del plan de gobierno, lo que busca es afianzar más la rama cultura, la rama educación. Sí, va a haber precisamente en cada uno de esos aspectos desarrollos, pero le planteo un tema concreto. Nosotros vamos a llamar a una revolución y una rebelión ciudadana contra la corrupción. Okay. Eso quiere decir crear un sistema nacional contra la corrupción y eso tiene obviamente un diseño que ya hemos ido esbozando. Hay otra revolución, otro frente que es el económico y social. ¿Cómo no? Yo quiero iniciar preguntándole, por ejemplo, esas propuestas para la soberanía alimentaria, para la situación que se vive muchas veces en pueblos apartados del país. Sí, ahí la cuestión es la siguiente. Nosotros creemos que la reforma agraria debe avanzar hacia una revolución agraria, lo cual significa convertir la economía campesina y la economía agropecuaria en el motor de la economía, porque creemos que Colombia tiene condiciones para ser, como lo ha dicho el presidente Petro, una potencia agroalimentaria. Y eso querría decir no solamente entregar tierras, hacerlas productivas, sino resolver esa distancia que hay entre el campo y la ciudad. Sí. Y eso se logra a través de un programa de vías terciarias, del impulso de la economía campesina, dotándola de no solamente subsidios, sino crédito, en fin. Dentro de esa misma revolución, el presidente Gustavo Petro ha advertido que económicamente hay un hueco bastante grande y por ende se necesita una reforma tributaria, un déficit fiscal, y por ende se necesita una reforma tributaria. ¿Cómo ve usted precisamente en su programa el recaudo y lo que va a suceder a futuro? Sí, todo lo que signifique no alterar el gasto social será privilegiado en mi gobierno. Austeridad, lucha contra la corrupción, que son frentes de los cuales puede emanar recursos para subsanar el déficit fiscal. Veremos el tema de la deuda que tiene el país y la deuda de cara al problema del déficit fiscal. Y de acuerdo con eso tomaremos decisiones. ¿Y cómo sería, precandidato, la relación con el empresariado? Yo espero de diálogo, lo que llamo el acuerdo nacional, que es un diálogo con muchos sectores, entre ellos el empresariado. Cuénteme de ese último frente, el frente o revolución política, como la llama usted. Sí, es básicamente la idea de que además del poder constituyente, que es darle a la ciudadanía mucha más intervención y democracia participativa, también la posibilidad de que haya un acuerdo en una mesa de diálogos con los sectores principales en el campo económico, social y político. Iván Cepeda, aquí en Noticias Caracol.
Juan David, es que también Carolina Corcho está intentando sumar los apoyos al interior del pacto histórico, de la base de la izquierda que es muy cercana al presidente Gustavo Petro, y en ese ejercicio ha estado recorriendo distintos departamentos y municipios del país, incluso tratando de sumar los apoyos que dejó Daniel Quintero tras presentar su renuncia. Precisamente Nicole Buitrago está con Carolina Corcho para hablar sobre sus propuestas. Tal vez la principal tiene que ver con la reforma a la salud, Nicole. Nicolás, muy buenos días. A esta hora los estamos saludando desde Corabastos, la central de abastecimiento y distribución de alimentos más importante del país, precisamente porque este cierre de campaña de la precandidata Carolina Corcho ha tenido dos momentos importantes. El día de ayer en la noche cerró oficialmente su campaña en el Teatro Cafam de Bellas Artes, a donde asistieron cerca de 1.500 personas para escuchar ese último discurso en plaza pública antes de esta consulta del pacto histórico que se realizará el día domingo. Y el otro momento ha sido hoy, durante la mañana, porque la precandidata ha llegado acá a Corabastos a hablar con los trabajadores, a hablar con la gente. Carolina Corcho, bienvenida a Noticias Caracol. ¿Cómo se siente 2 días antes de esta consulta, después de toda esta polémica, que sí había consulta, que no, que posiblemente no se podía porque el pacto histórico no tenía ese aval del Consejo Nacional Electoral? Un saludo a la audiencia de Caracol, nos sentimos tranquilos porque hemos hecho un caminar por todo el país, un recorrido donde hemos recogido un respaldo ciudadano e importante y hemos dejado las claridades sobre el carácter de la consulta. Es una consulta partidista, esa es la razón por la que el Partido Comunista y la UP se retiran, para que quede en blanco y negro y muy claro que es una consulta partidista abierta, donde puede participar cualquier ciudadano, sea afiliado o no al pacto histórico. Las ciudadanías libres están convocadas para luego ir a competir en el Frente Amplio en marzo. ¿Por qué eligió Corabastos para cerrar la campaña? Por la importancia que tiene dentro de mi programa la reforma agraria integral, la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria como uno de los temas centrales de la salud. Corabastos es una despensa alimentaria de abastecimiento, pero más un espacio importante en la economía popular, moviliza 50.000 millones de pesos diarios, 50.000 empleos directos, 200.000 personas de manera indirecta, siendo parte fundamental de la economía y del desarrollo agroindustrial que queremos continuar haciendo en Colombia. Usted ha manifestado ya en varias oportunidades que quiere seguir con esa línea de los proyectos del presidente Gustavo Petro. Uno de esos, y fue bandera cuando usted fue ministra, fue la reforma a la salud. ¿Qué piensa de lo que sucedió en las últimas horas, que precisamente el Consejo de Estado pausara o frenara ese decreto que buscaba impulsar ese modelo que plantea la reforma que hoy está en el Congreso? Yo lamento la decisión del Consejo de Estado porque este decreto lo que hacía era implementar leyes ya aprobadas en Colombia, como la 1438, la ley estatutaria, en un modelo de detección temprana de la enfermedad, para detectar cuando una persona tenga riesgo de suicidio, para detectar el cáncer cuando esté empezando y no en este sistema de salud cuando ya llegan al paciente, cuando ya está en las últimas del cáncer. Me parece absolutamente lamentable que se obstruya la posibilidad de que Colombia implemente un modelo que no es una discusión ni siquiera del siglo XXI, sino del siglo XX, de la Organización Mundial de la Salud. La atención primaria en salud es una innovación en salud de los mejores sistemas del mundo. Esto no afecta, no es contra el gobierno, es contra la ciudadanía y los pacientes de Colombia. ¿Hubo extralimitación de funciones al mandarla por decreto, al sacar diferentes normativas que busquen implementar esa reforma? Insisto, el decreto no es la reforma a la salud, el decreto trataba de implementar disposiciones legales que ya existen en Colombia en la ley 1438 del año 2011 y en la ley 1751 que declaró la salud como derecho fundamental del año 2015. Doctora, gracias por este espacio. De esta manera está cerrando ya Carolina Corcho entonces su campaña para esta consulta que se dará este domingo, en donde se enfrentará al hoy también precandidato por el pacto histórico, Iván Cepeda. Nicole, es que el pacto histórico se juega mucho. El próximo domingo también van a escoger cómo estarán conformadas las listas al Senado de la República y la Cámara de Representantes. Hay que decir que ellos van a aspirar en lista cerrada y básicamente se va a elegir el orden de los candidatos. Hay que señalar que son 144 los que están aspirando al Senado y 373 a la Cámara de Representantes. Pero otra pregunta que nos están haciendo a través de nuestras redes sociales es quiénes pueden participar y votar.
todos los colombianos mayores de 18 años. ¿Cuántos son? Según el último censo de la registraduría, que es el censo electoral, 39.984.000 colombianos. De estos son 20 millones mujeres y 19 millones hombres. Ahora, ¿dónde usted va a poder votar? Donde realizó su última votación. Ya sea bien la última vez que votó para las elecciones regionales o incluso si usted participó en los consejos municipales de la juventud, en ese mismo puesto usted va a seguir votando. Hay que señalar que lo que nos señala la registraduría es que por participar en esta consulta, usted no va a recibir ni el certificado electoral ni beneficios que ocasionalmente otorgan, como por ejemplo tener medio día libre. Y me despido con un dato porque en distintas calles del país está apareciendo una pancarta que tiene tres caras: la de Mauricio Cárdenas, la de David Luna y la de Juan Manuel Galán. La noticia esta mañana es que estos tres personajes políticos se juntan para hacer la primera gran alianza de centro que va a aspirar el 8 de marzo precisamente a las consultas presidenciales para escoger un candidato único que vaya a la primera vuelta. Hasta aquí el radar de la política.